tardes, tengan un buen día. Mi nombre es Margaret Sofía Chojolán Mejía, soy abogada y notaria y vamos a trabajar el curso de Seminario de Casos Jurídicos Especiales en relación al contenido de la semana número 2. El tema que vamos a estudiar es la enunciación correcta del problema de investigación. El objetivo de la clase es elaborar de forma correcta el árbol de problemas y el árbol de objetivos de la problemática a investigar. Iniciamos hablando entonces y tomamos como referencia el contenido de la semana número 1. Terminamos en la última clase hablando en relación a lo que era la metodología del marco lógico, que es el método o la metodología que vamos a utilizar nosotros para la elaboración de este proyecto de investigación. La metodología del marco lógico tiene una serie de pasos importantes que debemos seguir y debemos respetar para llegar al éxito de una investigación, que es en sí la formulación final de un proyecto. En la mayoría de investigaciones lo que se hace es determinar cuál es la problemática, saber cuáles son las causas que generan esa problemática y cuáles podrían ser los efectos que se generan a raíz del problema. Sin embargo, en la metodología del marco lógico no nos vamos a detener únicamente a conocer la problemática, sus efectos, sus causas, sino que vamos en lo posible a tratar de plantear posibles soluciones que van a determinado paso a lograr reducir la problemática e incluso a largo plazo podría ser hasta incluso eliminar el problema que se está investigando. Dentro de los pasos que vamos a estudiar del marco lógico, el primero de ellos, ¿verdad? Aparte de que nosotros ya hemos elaborado, por ejemplo, un diagnóstico importante del tema que vamos a tratar, vamos a iniciar en relación a lo que es el árbol de problemas. Cuando hablamos del árbol de problemas, se define este como una técnica que se emplea para identificar una situación negativa. Es decir, que si es un árbol de problemas, lo que va a poseer son una serie o una enumeración de problemas. Dentro de esa serie o enumeración de problemas, vamos a identificar uno que vamos a considerar como el más importante. Es decir, que no va a depender de otros problemas menores, sino que se va a identificar como el problema general o el problema central de lo que estamos investigando. Dentro de este problema central, ¿verdad?, es el que vamos a intentar darle una solución mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. Cuando se habla de este tipo causa-efecto, vamos a nosotros a identificar primero el problema central. Posteriormente a ello vamos a ver cuáles son las causas que generan ese problema. Vamos a identificar desde la más pequeña hasta la más importante y también vamos a buscar cuáles son los efectos que se generan a raíz de ese problema que estamos estudiando. En determinado momento podríamos nosotros pedir el auxilio, la ayuda o la intervención de personas conocedoras o expertas sobre la problemática que estamos investigando, ya que podríamos tener una confusión en relación a si algo que hemos identificado es causa o es efecto, y entonces necesitamos, aparte de la investigación previa, de la observación previa que ya hemos hecho nosotros, también debemos a veces pedir el auxilio de una persona para que nos pueda identificar si estamos frente a una causa o frente a un efecto. Se debe formular el problema central de modo que sea lo suficientemente concreto y amplio para facilitar la búsqueda de soluciones. Debe ser concreto, porque si yo decido, por ejemplo, estudiar la problemática en relación al problema de las drogas, y voy a decir así de forma general, voy a estudiar la problemática en relación a las drogas. No estoy identificando o no estoy siendo lo suficientemente concreta en relación al tema a investigar, porque de ese tema podrían ser sus causas, sus efectos, la utilización correcta o incorrecta de estas sustancias, ¿verdad? La proliferación en relación al consumo o no consumo de ello. Entonces tenemos que ser muy concretos en relación a ello. Ahora, si yo, por ejemplo, trato un problema en relación, podría ser un ejemplo general, podría ser si el pensamiento o la opinión política que pueda tener una persona va a depender del grado académico que tenga, entonces ya estoy frente a una problemática más concreta para investigar.
¿Para qué sirve entonces un árbol de problemas? Este árbol de problemas nos permite desglosar el problema encontrando sus causas y sus efectos. Vamos a ver, ¿verdad? Como dije anteriormente, cuáles son las causas y los efectos de ese problema. Segundo, vamos a tener una mejor comprensión del problema. Ya identificando y diferenciando causas y efectos, vamos a comprender de mejor manera el problema a investigar. También es posible encontrar las soluciones, ¿verdad? De acuerdo a ello se puede establecer, ¿verdad? Hay una frase de investigación que se maneja refiriéndose a que si conocemos nosotros bien cuáles son las causas y los efectos de la investigación, ya tenemos en un 90% cuáles van a ser las soluciones a esa problemática. Y el número 4 es que facilita la formulación de otros componentes importantes de la investigación. Es decir, que por ejemplo con el árbol de problemas bien formulado vamos a obtener nuestra hipótesis de trabajo y también vamos a derivar de este nuestro árbol de objetivos. ¿Cómo se construye entonces un árbol de problemas? Se supone que cuando ya vamos a elaborar el árbol de problemas ya hemos conocido la problemática, ya hemos investigado, ya hemos pedido opinión a expertos, hemos encontrado estadísticas, datos importantes, ¿verdad? Y no solo una idea que nos vino al azar. Cuando ya tenemos toda esta información, vamos primero a formular el problema central. Como es un árbol de problemas, imaginémonos nosotros ahorita un árbol, ¿verdad? Y dentro de ese árbol están su tronco, sus raíces, ¿verdad? Y sus ramas y las hojas. Entonces, este problema central lo vamos a ubicar dentro de lo que es el tronco del árbol. Después vamos como número 2 a identificar las causas de ese problema, siendo que las causas las vamos a ubicar como la raíz de ese árbol y ahí las vamos a anotar en un esquema así muy simple, ¿verdad? En relación a un dibujo de un árbol. Vamos a identificar cuáles son las causas y las vamos a ir anotando e identificando bien. Posteriormente, como punto 4, sería identificar los efectos del problema y sus interrelaciones. Identificamos los efectos y los vamos a colocar en la parte de arriba del árbol, siendo estos, por ejemplo, las ramas o las hojas, ¿verdad? Los frutos, que dan como consecuencia de encontrar cuáles son las causas, el problema y generamos entonces cuáles son los efectos. Cuando se habla de que si hay posibles interrelaciones entre los efectos, se habla de que puede ser que haya un efecto que tenga que ver con otro o que esté incluido dentro de otro efecto. Entonces los vamos a ir discriminando de tal forma que queden muy específicos esos efectos. Y por último, vamos a diagramar el árbol de problemas, verificando su estructura. Recordando siempre ese dibujo del árbol, dentro del tronco va a estar el problema central, dentro de las raíces, las causas y en la parte de arriba, ¿verdad? En sus ramas o hojas vamos a encontrar lo que son los efectos de la problemática. ¿Cuál entonces es el problema central? El problema central dentro de un ejemplo que les quise yo traer en esta oportunidad, encontré como problema central a estudiar el incremento de la comisión de delitos contra la integridad de las personas. Cuando yo ya he hecho ese ejercicio en relación al determinar causas y efectos, determiné que dentro de las causas de este problema central se encuentra la falta de políticas de prevención del delito, la falta de propuestas de acuerdos interinstitucionales para prevenir el delito, es decir, que no hay apoyo de municipalidad, de gobierno, de instituciones de justicia, de Policía Nacional Civil para reducir la comisión de estos delitos, y también otra causa, la despreocupación de autoridades para reducir la delincuencia. Estas fueron ubicadas como causas. Vamos ahora y nos ubicamos en cuáles son los efectos. Dentro de los efectos están daño a la vida e integridad de las personas, el incremento de muertes de personas inocentes, el involucramiento de la juventud en la delincuencia y por último podría ser también el aumento de la delincuencia común. Es importante entonces separar las causas y los efectos de la problemática. Cuando ya tenemos estas dos, ¿verdad? Vamos a discriminar entonces aquellas que pensamos que no son tan importantes y dentro de ellas vamos a elegir solo las más importantes para pasar a este segundo formato.
Entonces, para la formulación de este árbol de problemas, vamos a copiar el problema central que teníamos ya anteriormente definido, que es el incremento de la comisión de delitos contra la integridad de las personas. Y dentro de todos los efectos, vamos a sacar el más importante, que en este caso yo pienso que es daños a la vida e integridad de las personas. Pero vamos a agregarle un lugar y un tiempo. Por ejemplo, podría ser daños a la vida e integridad de las personas del municipio de San Pedro Zacatepeques, departamento de San Marcos, en los últimos 2 años o en los últimos 6 meses, y tendríamos completo lo que es nuestro efecto o consecuencia general. Y como causa principal dentro del anterior formato que recuerdan, ¿verdad? Entonces encontramos que la causa principal de la problemática es la falta de propuesta de acuerdos interinstitucionales para la prevención del delito. Y de esta forma ya tenemos nosotros entonces estructurado lo que es nuestro árbol de problemas. Posteriormente, ¿verdad? Vean lo importante que es el árbol de problemas. De él vamos a obtener nuestra hipótesis de trabajo. ¿Cómo se forma la hipótesis de trabajo? El efecto más el problema central más la causa. Y en el ejemplo quedaría así, ¿verdad? Yo les puse unas palabras en color rojo para que vean que son las palabras que nos hacen enlace o que unen cada uno de estos incisos, ¿verdad? Que están determinados en el árbol de problemas. Diremos entonces que la hipótesis quedaría así. Los daños a la vida e integridad de las personas en el municipio cualquier municipio, ¿verdad? En los últimos, por ejemplo, 2 años, por el incremento de la comisión de delitos contra la integridad de las personas se debe a la falta de una propuesta de acuerdos interinstitucionales para prevenir el delito. Posteriormente a que ya hemos formulado nuestro árbol de problemas, ya podemos estructurar nuestro árbol de objetivos. Cuando es un árbol de problemas siempre va a estar en negativo, y cuando es un árbol de objetivos siempre vamos a pasar todos los problemas, los vamos a pasar a positivo, es decir, lo que queremos lograr. Entonces, dentro de nuestro árbol de problemas, si ustedes lo tuviéramos a la par, ¿verdad? Podríamos decir entonces que nuestro objetivo general sería prevenir los daños a la vida e integridad de las personas en, por ejemplo, el municipio de San Pedro Zacatepeques, departamento de San Marcos. Ya no le colocamos un tiempo, sino únicamente un lugar. El objetivo específico nos quedaría, ¿verdad? Si antes era un aumento, entonces ahora sería disminuir la comisión de delitos contra la integridad de las personas. Y dentro de los medios, ¿verdad? Vamos a determinar entonces si antes había una inexistencia de acuerdos interinstitucionales, ahora decimos que debe haber una formulación de una propuesta de acuerdos interinstitucionales para prevenir el delito en, por ejemplo, el municipio de San Pedro Zacatepeques, departamento de San Marcos. El medio de solución a la problemática es el que le va a dar el nombre a nuestro trabajo de investigación. Para finalizar, se les agregan a ustedes 5 preguntas importantes para comprobar la clase del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.